Bienvenidos a mi segunda parte de mi video de las escuelas presocráticas, donde hablaré sobre filósofos como Zenón de Elea, Anaxágoras y Demócrito. Sin más preámbulos, comencemos. Anaxágoras de Glasomene apareció en el 500 a 428 a.C. Sigue a grandes rasgos la teoría de Empédocles, pero no define un número fijo para los últimos elementos de la realidad. Según él, más bien existe una pluralidad infinita de los elementos cualitativamente diferentes, pero infinitamente divisibles. En la naturaleza no se da ningún cambio cualitativo, sino solo diferentes grados de composición o separación de los elementos. Con Empédocles y Parménides concuerda de que se puede hablar en generación o desaparición, sino solamente de composición y descomposición. También existe el espíritu, el nous, que sin embargo es materia aunque la más fina y pura. El espíritu es el principio conocedor que todo lo sabe y ordena. El mundo, su actividad ordenadora consiste sobre todo en el movimiento más perfecto, que es la rotación. La materia y el comienzo carece por completo de cualidades mediante el proceso rotativo que se pone en marcha en un proceso de diferenciación que en una sucesión ordenada fuego, aire, agua y la tierra y la piedra produce el cosmos. Esta teoría primitiva parece en el fondo mucho a la teoría astronómica moderna del Big Bang, explosión primordial, de la expansión y hasta pulsación del universo. Anaxágoras tenía un espíritu crítico e iluminista por enseñar que el sol era simplemente una masa de piedra incandescente. Fue acusado de impiedad y expulsado de Atenas. Su aparente materialismo, combinado con el principio espiritual del nous, quiere llegar al monismo jónico, o una concepción mucho más compleja de la materia, considerado a la divisibilidad ilimitada y ordenamiento sucesivo por un principio espiritual. La concepción de el nous va a jugar un papel importante en la filosofía de Platón y Plotino. Demócrito fue un gran filósofo griego, tanto como Platón y Aristóteles durante la época. Demócrito creó la doctrina atomista y explicaba cómo el universo estaba constituido por una gran cantidad de incontables corpúsculos o átomos de composición idéntica que eran de naturaleza indivisible, ya que la palabra átomo en griego significa inseparable. También pensaba que los átomos eran eternos y que podían ser destruidos, que estaban en constante movimiento y en vacío infinito, y que la única diferencia que tenían entre sí era relacionada con una dimensión, su forma y su posición. Demócrito nació en el lugar llamado Abdera, en la región de Tracia, alrededor del año 460 a.C. Para Demócrito, todo lo que existía en la naturaleza era resultado de una combinación de átomos y el vacío. Afirmaba que los átomos se movían de una forma natural y que durante un movimiento se producían choques entre sí. Se combinaban cuando sus formas y demás características lo permitían. Pensaba que dentro del universo las colisiones entre átomos eran las encargadas de la formación de las especies mediante torbellinos, y que a partir de estos enormes torbellinos se generaban los diferentes mundos que existían en el universo. Aseguraba que todos los seres vivos se desarrollaban a partir del cieno, pero primitivo, que resultaba por los efectos del calor y del fuego. Se encontraba estrechamente relacionado con la vida, y que los átomos del fuego y del alma son una naturaleza muy parecida, a la única diferencia de ser más pequeños y redondeados que los demás. Su ética se basó en el equilibrio interior, que se conseguía a través del control de las pasiones y por medio del conocimiento y la prudencia. Mediante su teoría, Demócrito demostró y fue una persona que logró un desarrollo de la teoría atómica, que habría sido promulgada por Leucipo. Zenón de Elea fue un famoso, reconocido filósofo griego. Es conocido como el último representante de la escuela eleática,
luego de Teófanes de Colofón. Parménides de Elea fue un ferviente discípulo de Parménides. Aunque mucha de su información con respecto a la bibliografía de Zenón de Elea podemos mencionar, entre algunas cosas, que nació en Elea, ciudad localizada en el suroeste de Italia. Fue conocido como el discípulo de el predilecto Parménides y quien se le acompañó durante su viaje a Atenas. Estudió filosofía en Atenas durante algunos años. Él se concentró de lleno en parte de la metafísica. Escribió un libro en prosa acerca de la naturaleza. Zenón de Elea no tenía una doctrina propia, por el contrario, pasó su vida defendiendo la doctrina de su maestro, Parménides. Se preocupó desde el principio por explicar el movimiento de los objetos, ya que no existe nada pensable y por lo tanto nada era lógico. En cuanto al pensamiento de Zenón de Elea, fue muy conocido por sus paradojas y aporias, principalmente por la que negaban la existencia del movimiento del ser. Intentaba probar que el ser debía ser en forma homogénea, única, y por lo tanto pensaba firmemente que el espacio no estaba formado por elementos discontinuos, sino que por el contrario estaba formado por el cosmos o universo, el cual era una unidad, por lo que fue un defensor de la tesis de Parménides de Elea. Parménides creía que existía, no tenía principio ni final, no podía cambiar nunca, no tenía muchas partes. Es por eso la razón que se dice que Zenón sigue en el pensamiento de la escuela de Parménides, pues afirmaban que las cosas no podían ser un día y luego ya no ser. Pensaba que el movimiento era solamente ilusorio. Su pensamiento estaba muy orientado a combatir el pluralismo. Con respecto al arge de Zenón de Elea, se concibe el universo como un eterno ciclo y piensa que el universo, el cual inicia con el fuego, habrá de acabarse en determinado momento y renovarse infinitamente. En el fuego que todo lo purifica. Para él, esta es la manera en la que el mundo es a la vez eterno y ilimitado, continuo y repetido eternamente en el mismo en sus eternas renovaciones. Gracias por haberme escuchado. Hasta luego.